Miren, hermanos, todos somos los que creemos en Jesús, confiamos en Jesús y obedecemos lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Somos hijos de Dios. Y todos tienen que estar estudiando la palabra de Dios. Uno dice, usted es hijo o hija de Dios, levantan la mano. ¿Quiénes son creyentes? Levantan la mano. Y cuando se les pregunta, hermano, hermana, ¿usted está estudiando la palabra de Dios? Bueno, hay un silencio. Es importante que usted y yo, todos nosotros, siempre estemos leyendo la palabra de Dios. Estemos estudiando la palabra de Dios. Miren, el mundo siempre anda pendiente de los creyentes. De forma constante está haciendo estadísticas de los creyentes, haciendo investigaciones, siempre. Y yo eso les comento porque hay muchas universidades que hacen muchas estadísticas de los evangélicos, ¿no? Entonces, ¿qué ellos hacen? Últimamente, ellos han señalado qué es lo que produce cuando la persona lee la Biblia. Y en función a cuántas veces lee en una semana. Entonces, han hecho estadísticas de tal manera que aquellos que leen solamente una vez, otros leen 2 veces, otros leen 3 veces. Bueno, no encontraban nada. Su investigación quedaba, digamos, ambigua. Entonces empezaron a seguir insistiendo, haciendo sus estudios. Estamos hablando de una muestra que ellos tienen, son de apenas, digamos, 40,000 personas. En una muestra de 40,000 personas, hicieron un estudio aproximadamente para que lean la Biblia durante 5 días. Muy bien, han sacado sus estadísticas y han determinado. Ellos han establecido que en un porcentaje mayoritario les libra de la ira, no tienen enfermedades, empiezan a estar más alegres, no se enfadan con mucha facilidad, detienen a veces su molestia. Es decir, han empezado a hacer ese tipo de investigaciones para dar a conocer que la lectura de la Biblia puede sanar a la persona, puede quitarle el estrés a la persona, puede volverlo alegre, le quita la depresión a la persona. Es decir, esos son los índices estadísticos o los resultados que han obtenido algunas universidades. Pero eso no es para decirles a ustedes en este aspecto, sino señalarles como nosotros, como hijos, hijas de Dios. No es que estemos obligados, sino estudiamos nosotros la palabra de Dios porque amamos al Salvador, a nuestro Salvador. Porque si usted no estudia la palabra de Dios, usted no ama a su Salvador. Porque una persona cuando ama a otra,
lo primero que hace es conocerla a la persona. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted jamás va a poder amar a Jesús. Entonces, la diferencia que hacen los del mundo haciendo estadísticas, estudien, lea, le vas a ir bien, perfectamente, excelente. Tener una Biblia en la casa, nos ayuda, nos trae suerte y demás otras cosas. Eso piensa el mundo. Pero los hijos, hijas de Dios, no pensamos eso. Los hijos y las hijas de Dios sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Y sabemos perfectamente que debemos leer la palabra de Dios todos los días para conocer al amado. ¿Quién es nuestro amado? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es mi Dios Todopoderoso? Es eso, por eso empezamos a leer. Y también estudiamos la palabra de Dios por agradecimiento. ¿Agradecemos a qué? ¿A que nos ha sanado, nos ha dado abrigo, nos ha dado sustento? No, agradecemos porque nosotros le decimos a Jesús, gracias, porque soy tu hijo, soy tu hija. Es muy diferente a lo que hacen el mundo, sacando estadísticas, y siempre están pendientes de los evangelios. Dirán lo que digan los religiosos, tenemos un porcentaje, supuestamente un porcentaje a nivel nacional, a nivel mundial, entre el 15 y el 20%. Esas son las estadísticas que sacan. Pero en la realidad son más. Un ejemplo les doy claro, en la China son más de no sé cuántos millones de habitantes, pero tienen un porcentaje elevado, digamos hasta el 40%, de que existen evangélicos ocultos. Es decir, el Partido Revolucionario Chino, Partido Comunista Chino, no los puede identificar, pero existe. En Corea del Norte lo mismo, existe. Y en todas las otras religiones existe grupos evangélicos. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno es hijo, hija de Dios, cuando estudia la palabra de Dios es porque ama a Jesús. No es por librarse de alguna situación o que tengo yo depresión, leeré tal libro, tal capítulo, tal versículo. No es así. Uno estudia la palabra de Dios porque ama a su amado, que es Jesús. Porque yo lo conozco, lo voy conociendo más y más. Al seguir estudiando la palabra de Dios, de la palabra creer, empiezo yo a avanzar a lo que se llama confiar. Y cuando sigo estudiando la palabra de Dios, de la palabra confiar, ya llego al obedecer lo que Jesús hizo cuando estuvo él crucificado. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, hermano, el hijo y la hija de Dios no necesita estadísticas. No necesita, yo tengo que estudiar porque me tengo que sanar. Tengo que estudiar porque tengo que tener trabajo o un buen negocio. No es así. El hijo y la hija de Dios estudia la palabra de Dios porque ama a su amado. Y su amado se llama Jesús. Entonces cualquiera se puede dar cuenta que cuando uno estudia lo que le llaman otros la Biblia, cuando estudia la palabra de Dios, empieza a conocer a su amado, empieza a conocer a su Salvador. No hay otro intermediario.
No existe. Solamente es usted y Jesús. No hay más. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. No por las estadísticas como lo hacen los del mundo. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted ya empiece a reaccionar y a buscar a Jesús. Las señales están dadas, todo el mundo ya lo ha dicho, nosotros también. Las señales están establecidas. Jesús viene y punto. Así que si usted está listo, no le digo preparado, si usted está listo, se va con su amado. Pero si usted se está preparando, se queda. Y usted ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces el hijo y la hija de Dios, ¿qué está buscando? ¿Qué está haciendo? Otros estudios del mundo también hablaron de la disciplina. Encontraron que la disciplina existe en el trabajo. Hay mayor disciplina. Es decir, la persona tiene mayor disciplina en el trabajo. Es decir, cumple el horario de ingreso, de salida, cumple las actividades que tiene que realizar. Realizaron esas estadísticas en qué función era la disciplina. Entonces llegaron a la conclusión que en el trabajo las personas cumplen los horarios establecidos, trabajen 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Cumplen. No miran si el trabajo es pesado, es liviano. No miran. Cumplen el trabajo. También cumplen en el trabajo estando enfermos. Si están enfermos, de por sí se sanan porque tienen que ir al trabajo. Miren, las estadísticas señalan eso, que en el trabajo existe disciplina. Pero entonces empezaron a investigar por qué existe disciplina. Y encontraron el resultado que era por el salario. Es decir, la motivación para que tengan, digamos, se esfuercen, se sacrifiquen, vayan enfermos, vayan con molestia, hagan pelea con su familia, con los vecinos, con familiares, con lo que sea, pero tienen que estar en el trabajo. Tienen que hacer lo que les dicen en el trabajo. Les dicen que hagan lo correcto, tienen que hacer. Les dicen que hagan lo incorrecto, tienen que hacer. Entonces, estos estudios dan resultado en que la disciplina en el trabajo solamente tiene un fin: el salario. Entonces, hicieron una comparación con la disciplina de los evangélicos. Considerando estos investigadores que los evangélicos tenían mayor disciplina. Muy bien, empezaron a ver la disciplina. Entonces, el hijo, la hija de Dios, el cristiano, asiste a la congregación cuando quiere, cuando puede. Si está enfermo, se queda en su casa. Si llueve, no asiste a la congregación. Si hace mucho sol, tampoco no asiste. Si hace viento, tampoco no asiste. Y vieron en la comparación que la disciplina en el trabajo es óptimo del hijo e hija de Dios. Y no así en la asistencia, en la lectura de la palabra de Dios y en lo que nosotros le llamamos la conversación entre hijo e hija de Dios para edificación con la palabra de Dios. Entonces, en esa encuesta determinaron
que la motivación de los que están en el trabajo, pues solamente su fin es el salario. Y la motivación de los que están estudiando la palabra de Dios, ese estudio señala supuestamente el reino de Dios. Y nosotros, como hijo e hija de Dios, sabemos perfectamente que ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, estar en el reino de Dios. Como lo hacen en el trabajo, su deseo, su anhelo es que a fin de mes le cancelen su salario. Y los del mundo establecieron que de los creyentes tenían mayores ventajas, hablando así, ellos van a estar en el reino de Dios con una vida eterna. Y en el trabajo solamente van a tener un salario y no van a tener vida eterna. Miren, hermanos, todos estos estudios que hace el mundo consideran que es necesario publicarlos. ¿Para qué? Para que el hijo y la hija de Dios cambie. Pero los estudios no pueden determinar algo espiritual. El mundo puede determinar solamente el aspecto físico, no el aspecto espiritual. El aspecto espiritual solamente lo entrega Jesús, nadie más. Dios Todopoderoso. Es decir, la persona puede cambiar cuando tiene una relación directa con Jesús. Es decir, ya está en otro ámbito, está en el ámbito espiritual. Por eso muchos hijos y hijas de Dios cambian en un ratito, en una milésima de segundo. Ellos se sienten redargüidos por el Espíritu Santo que tienen la necesidad de estudiar la palabra. Ellos están redargüidos por el Espíritu Santo para orar. Por eso, hermano, es la gran diferencia. Las estadísticas al hijo o la hija de Dios, nada que ver. Las estadísticas que hagan las grandes universidades, sea de Estados Unidos, sea de Inglaterra, sea de Rusia, sea de cualquier otro país. Y las instituciones, hay otras instituciones, por si acaso estudian a los evangélicos y otros estudian a todas las religiones. Entonces usted tiene que entender que las estadísticas para nosotros, para los evangélicos, no tiene mayor relevancia. No tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija de Dios sabe perfectamente que quien le va a motivar a ir a escuchar la palabra de Dios, el que le va a motivar a leer o estudiar la palabra de Dios, ¿no? El que lo va a motivar va a ser el Espíritu Santo. No va a ser la fuerza humana o el conocimiento humano. Muy bien, con este contexto, vamos a aprender hoy el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Amén? Si usted que dice ser creyente, cristiano, o el denominativo que se ponga, si usted no estudia la palabra de Dios, no tendrá sabiduría de Dios. Eso es claro.
Como hemos dicho al principio, hermana, si usted no estudia la palabra de Dios, usted no ama a su amado, no ama a Jesús. Usted lea cuando sea un versículo al día, 7 versículos a la semana, o escuche prédicas, ya sea así como nosotros estamos haciendo por internet, o sea, digamos así, físicamente, o usted escuche una prédica pues, mediante ahí en la radio, en la televisión, en cualquier algo grabado. Entonces usted va a llegar a tener sabiduría. Está establecido que todo ser individuo que no estudia la palabra de Dios es confundido por el mundo, por los religiosos, por los incrédulos, por los hechiceros, por las tinieblas. ¿Está entendiendo? Cuando las personas no estudian la palabra de Dios, claramente pueden ser fáciles de ser tentados y puede llegar el momento de caer y solo la misericordia de Dios le podrá levantar. Estamos hablando a los creyentes. Estamos hablando a los creyentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo claramente, hermano? La persona, el hijo o la hija de Dios, cuando no estudia, tiene la facilidad de ser tentado. Y tiene también la facilidad de caer en esa tentación. Entonces, el hijo o la hija de Dios sabe ya perfectamente que las acciones que están sucediendo a su alrededor, una de esas actividades puede ser una tentación, o tal vez varias tentaciones. Entonces el hijo y la hija de Dios saben rechazar esas tentaciones. Saben rechazar. Pero aquellos que no están estudiando la palabra de Dios, bueno, lamentablemente van a caer en la tentación. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Tiene que estar estudiando. Ahora en internet, hermanos, hermanas, hay un montón de toda naturaleza. Tanto de todo, digamos, de aquí, el continente americano, continente europeo, asiático. De los 5 continentes ya existe, hay gente que está hablando constantemente la palabra de Dios. Entonces, las personas pueden escuchar a esos mensajeros que están hablando la palabra de Dios. Pero tienen que considerar que siempre tienen que contrastar con la palabra de Dios. Es decir, escuchan, se anotan y verifican si es verdad o es correcto lo que están hablando, si está conforme a la palabra de Dios. Eso les señalo, hermanos y hermanas, porque vinieron aquí y empezaron a hacer una pregunta si Jesús es Dios. Es decir, cuando la persona vino y dijo Jesús es Dios, estaba señalando ya anticipadamente que Jesús no es Dios. Cuando a la persona se le dijo ¿por qué hace la pregunta si Jesús es Dios? Empieza a hablar lo que está escrito en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Nosotros leemos, no se olvide usted, la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Muy bien. Marcos capítulo 13, versículo 32. ¿Qué dice?
Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Miren, hermanos, este hermano, hermana, cuando vino con esa pregunta, a ver, decir si Jesús es Dios, cuando ya nos interiorizamos un poco más, porque era esa su pregunta, bueno, había sido porque él había querido ir a predicar, o seguramente a él lo hayan abordado, algo por el estilo. Una religión, un hombre religioso, diciéndole claramente de forma frontal: Jesús no es Dios. Miren, hermanos, hay muchas, tanto aquí en nuestro país como a nivel mundial, muchas religiones que declaran y afirman y confirman, si quieren llamarlo, que Jesús no es Dios. Usan uno de estos, lo que estamos leyendo nosotros en Marcos capítulo 13, 32. Señalando claramente que el día, bueno, si usted lee todo el capítulo 13, usted se va a dar cuenta, son todo lo que el Señor habla de las diferentes señales. Entonces, cuando dice aquel día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y dice, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Ellos están señalando, diciendo entonces Jesús no es Dios. Miren, hermano, cuando se le pregunta, antes de darle la respuesta, ¿cuánto tiempo está? Habían estado más de 25 años en la congregación. 25 años, que supuestamente son cristianos. Y teniendo la duda de que si Jesús o no o es Dios. Y que el religioso les había señalado con este versículo, no supieron cómo responder. Por eso, hermano, no es los años que usted esté como cristiano, ni tampoco la congregación a la que usted asiste. Eso no es relevante. Lo importante es que usted estudie la palabra de Dios y sea usted el conocedor de la palabra de Dios. No es usted que vaya a ir a una congregación o donde usted quiera ir y ahí va a aprender. No, son lineamientos que dan a la congregación. No es el estudio total de la palabra de Dios. El estudio total de la palabra de Dios depende de usted. Todo lo que se llama prédicas, mensajes, lo que se llame asistir a una congregación, solamente nos da lineamientos. Si usted quiere entenderlo como quiera, pinceladas. Y usted tiene que armar todo el cuadro. Usted tiene que ser el experto. La congregación no lo va a hacer experto, no lo va a hacer conocedor de la palabra de Dios. La congregación le da lineamientos, nada más. El que tiene que estudiar la palabra es usted. Porque usted ya sabe de memoria y sabe por demás que la salvación es personal, no es por familia. Oiga, toditos somos cristianos, nos vamos a ir al cielo, como dicen ellos. No es así.
al reino de Dios es de forma individual. No es en grupo, no es en familia, no es en casa, no es en congregaciones, no es así. Entonces aquí estamos viendo cómo unos religiosos con un solo verso le quiere desvirtuar que Jesús no es Dios. El Hijo, la hija de Dios sabe desde Génesis hasta Revelaciones, señala perfectamente Jesús es Dios. Todo el rato está hablando Jesús es Dios, desde Génesis hasta Revelaciones. Aun cuando muchos dicen, no, el Antiguo Testamento no se habla nada de Jesús, están más equivocados no sé que quién. El Antiguo Testamento claramente habla y expresa perfectamente que Jesús es Dios. El Nuevo Testamento lo clarifica, nada más. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo se establece que Jesús es Dios. Por eso los incrédulos, con este verso, es decir, Marcos capítulo 13, versículo 32, al decir que Jesús o el Hijo no sabe tampoco, no, solamente Dios lo sabe. Ellos también en su religión dicen, no sabe mis profetas, pero Dios sí sabe. ¿No? Entonces, los incrédulos con este verso quieren confundir, quieren redefinir, darse cuenta, redefinir a Jesús señalando que Jesús no es Dios. Porque dicen solamente Dios Todopoderoso todo lo sabe. Oiga, están queriendo decir Jesús no sabe. Él ha venido nada más, es un profeta, es un maestro. Son errores. Otros le dicen, él es un príncipe, nada más, no es rey. Hermano, hermana, Jesús es Dios. La palabra, cuando hablamos de Dios Todopoderoso, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Cuando hablamos el Padre, el Hijo, el Espíritu, la palabra Él, ya lo hemos enseñado aquí, todos ustedes saben, Él, la palabra Él significa Dios. Entonces dice el Padre, el Hijo, el Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Qué es Padre, qué es Hijo, qué es Espíritu? Son nombres. Son nombres. Es como usted se llama Carlos, María, Juan, Pedro, Miguel, lo que se llame. Son nombres. Y cada nombre es distinto. Usted se llama Juan, muy bien. Hay otro Juan allá, muy bien, pero son distintos. Son diferentes. No es que el Padre tiene su Hijo. Por eso lo analizan los religiosos como si fuera Dios Todopoderoso un humano más. Es decir, necesita una mujer, el varón necesita una mujer, la mujer necesita un varón para tener descendencia y llamarle hijo o hija. En ese nivel ponen. No es así. Y después ponen muchas religiones, hay tantas religiones en todo el mundo, las funciones como ven al ser humano, la actividad que hace el padre, la actividad que hace la madre, la actividad que hace el hijo. No es así con Dios Todopoderoso. Son sus nombres, su nombre ahí es el Padre. Su nombre es Jesús, el Hijo. Su nombre es el Espíritu. Son nombres. Son personas, si usted quiere entenderlo. Distintas. Pero son uno solo.
Por eso, hermano, hermana, usted tiene que saber, tiene que estudiar la palabra de Dios. Por eso los incrédulos con este versículo Marcos 13:32 quieren confundir, quieren redefinir a Jesús señalando que Jesús no es Dios. Porque dicen solamente Dios Todopoderoso todo lo sabe. Creyente, a usted se le está hablando. Rechace este tipo de engaños. Y usted esté seguro que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Nadie lo puede hacer dudar. Oiga, por eso a veces unos hermanos me dicen a mí que, digamos, estoy en contra de las congregaciones mayores, es decir, que tienen mayor cantidad de personas. Y no es así. A mí, particularmente si usted asiste a una congregación de 10 personas o asiste a una congregación de 1 millón, ¿en qué me afecta? En nada. Lo único que usted tiene que ponerse a pensar, ¿está estudiando la palabra de Dios? Estamos viendo un ejemplo claramente. Antes de entrar en contexto, o digo, antes de entrar al tema, hemos hecho un contexto de cómo hace el mundo, hace puras investigaciones. Y estamos entrando al punto que son gente que está más de 20 años en una congregación grande, que están dudando que Jesús es Dios. Entonces, el creyente tiene que rechazar eso. Y reitero nuevamente, hermano, hermana, la persona que no estudia la palabra de Dios será tentado y confundido. No se olvide. Si usted no estudia la palabra de Dios, va a ser tentado. Y también puede ser confundido. Por eso entienda claramente, Satanás y los demonios utilizan la tentación. Y también utilizan la confusión. Entiéndalo. ¿Por qué utilizan la confusión? Para que usted se divida. Empieza a dividirse. Ya no sepa en qué creer. Porque usan la tentación para que usted peque. Es eso, lo que usted tiene que saber bien. ¿Para qué usa la tentación Satanás y para qué usa la confusión? La confusión lo utilizan Satanás y los demonios. La tentación es para que se peque. Y la confusión lo utiliza ¿para qué? Para que usted se divida. Ya no sepa en qué creer, creo, no creo, no sé, a ver, veré, hago o no hago. La confusión lleva a la religiosidad. Bueno, vamos a hablar de ese otro tema. Cuando la persona es tentada y confundido, determina que está bajo el dominio del mundo. Entiéndase, mundo, Satanás y los demonios. ¿Están entendiendo? La tentación y la confusión, cuando llega a una persona, es porque está dominado por el mundo. Y el mundo es Satanás y los demonios. Aquí no hay que andar ocultándose, no hay que hablar de Satanás y los demonios. No, ellos son los que odian al ser humano, sea varón, sea mujer. Ellos odian al ser humano. No tienen misericordia, por eso los confunden y demás cosas. Por eso los vuelven incrédulos, hechiceros, brujos y demás otras cosas. Es lo que hace Satanás y los demonios. No hay eso de que el brujito va a ser rico, oiga, y se va a salvar. Oh, no es así. No es así.
Por eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 47, que dice: las palabras de Dios no oyen ustedes porque no son de Dios. ¿Está entendiendo? Eso es para los que no creen, a los incrédulos. Oiga, si usted está yendo a una congregación, no piense que la congregación, les reitero, no piense que la congregación le va a enseñar. O aquí al que está al frente, le va a dar una clase o una enseñanza súper excelente. No es así. Usted, ya les repito, son lineamientos, nada más. Y usted tiene que estudiar. Usted tiene que estudiar, tiene que conocer. O no ama a Jesús. Si usted no ama, entonces no es cristiano. No es un hijo o hija de Dios. Porque hay muchos leyudos, le llamaremos ya lo que le quiera llamarle, sabios, lo que se llame, conocedores del tema, lo que se llame. El tema de la palabra de Dios es usted y Dios, no hay más. Usted va a una congregación, felicidades. Asiste, escucha, perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué más hace? Se va a almorzar, se va a pasear, se va donde quiera, va, luego se va a dormir y listo. Y al otro día, en otras palabras, no ha hecho una comparación si esa persona, ese mensajero que estaba ahí al frente, a usted le estaba motivando a tener más dinero, le estaba motivando a tener, entre comillas, más moral, le estaba motivando a que usted sea un buen papá, un buen hijo, o le estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios Todopoderoso? ¿Y qué ha hecho? Si Él ha creado los cielos y la tierra, imagínense lo que hay en los cielos, imagínense lo que hay en la tierra. Nosotros, estando aquí en la tierra, no podemos descubrir nada todavía. Tal vez estamos en un porcentaje de un 20% del conocimiento de la tierra. No conocemos mucho. Por eso, hermano, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No es ahí creerle a la persona que está al frente. Por eso empiezan a cometer errores. Hay errores que ahorita ustedes en internet está lleno de cosas que atacan supuestamente a algunas congregaciones, a algunos pastores. Es por el mismo pueblo. Estudien la palabra de Dios y lean qué ha pasado con Coré y su grupo cuando se opusieron a Moisés. Oiga, estaban reunidos, entre comillas, eran del pueblo de Dios. Pero ahí hay gente como esos de Coré. 3 familias reunidas. Entonces, ¿qué sucede? Se opusieron. Igual hay en las congregaciones. Hay gente que se opone. No se opone contra el pastor. Se opone nada más. Usted lee las epístolas, lo que le llaman el Nuevo Testamento. Claramente se muestra cómo hasta Pablo se oponían a Pablo, peor pues a Jesús. Si estando aquí presente en carne, en la tierra, se lo opusieron todos. Oiga, todos los religiosos de mayor poder, fariseos, saduceos, herodianos y otros religiosos,
poderosos, entre comillas. ¿De ustedes no se le van a oponer? Se le van a oponer. Tiene que estudiar la palabra de Dios. No es porque usted asiste a una congregación grande o una congregación pequeña, le va a determinar su salvación. O le crea todo al mensajero que está al frente. No es así. No es así. Por eso dice la palabra de Dios: no oyen ustedes porque no son de Dios. ¿Está entendiendo? Entiéndalo. Por eso es muy importante que usted proteja su alma. Ahí está. Ese es el detalle. Es lo importante. Usted sabe que mañana, bueno, el tiempo que le ha establecido el Señor, usted va a fallecer. Usted va a fallecer. El espíritu, como hemos hablado antes, va a volver al espíritu de Dios. El espíritu del hombre va a volver al espíritu de Dios. La carne va a volver a hacerse polvo y va a volver a la tierra. Lo que queda es el alma. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que proteger su alma. Usted tiene que darle control. Usted tiene que decirle: alma mía, alaba a Jesús. Es lo que tiene que hacer. Usted tiene que ver, ¿usted qué quiere estar haciendo? ¿O se está jugando? Usted tiene que definirse. Usted tiene que definirse. Usted cree en Jesús, confía en Jesús, obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Entonces usted tiene que saber. Porque nosotros, el hijo y la hija de Dios, nosotros no podemos jugarnos con Dios. Por eso dice la palabra del Señor: nadie puede burlarse de Dios. Dios Todopoderoso, Jesús, Dios Todopoderoso, no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, vas a cosechar. Es claro. Eso es bien claro. Por eso es muy importante que usted proteja su alma. Porque en su alma, ¿qué cosa está? Bueno, los psicólogos le han dicho de todo, pero en su alma está la mente, su palabra y su obra. Solo Jesús el Cristo libra del mal. ¿Está entendiendo? Tiene que proteger su alma. Si usted no llega a proteger su alma, usted ya sabe. Si nosotros, como hijos de Dios, nosotros sabemos que Satanás y los demonios van a ser lanzados al lago de fuego, y nosotros nos vamos a gozar y alegrar. Entienda. Tanto usted y yo, como somos hijos de Dios, nos vamos a gozar. Porque Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego, y todos los perversos. Nos vamos a gozar. Pero no nos vamos a gozar porque ellos van a estar castigos eternamente, van a sufrir y demás otras cosas. No, sino porque ha hecho justicia nuestro Dios Todopoderoso, porque el que acusaba, el que tentaba, y todos los perversos han sido lanzados al lago de fuego. Por eso nos vamos a gozar. Cuando los judíos han pasado el más rojo, que los científicos rusos, comunistas, socialistas, quieren tergiversar igual los ateos, no saben ni cómo. Cuando han pasado el pueblo judío, libres, sequitos, nada de barro, oiga, nada de barro, sequitos. María, la hermana de Aarón, agarró el pandereta y empezaron a gozarse.
dieron gloria a Dios. Su poder, destruyendo a los perversos. En este caso es la representación, destruyendo a Satanás y los demonios y todos los perversos. Entiéndalo. Por eso nos gozamos. Por eso nos vamos a gozar. Por eso, cuide usted su alma. Ahí está su mente, está su palabra, su obra. Es decir, piensa en su mente, habla y obra. La palabra del Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón sale de la boca. Todas las palabras de la abundancia del corazón sale por la boca. Todo se refiere al alma. Entiéndalo. Te tiene que proteger. Oh, lindo es pues ir a pasearse, ir a tomar, a beber, hacer lo que es incorrecto. Eso es fácil. Ir a robar, a asesinar, a ser corrupto. Eso es fácil. Qué difícil hay. Ser un abusivo, ser un matón, ser lo que sea. Fácil. Es lo más fácil. Ser un narcotraficante, ser terrorista, eso es fácil. ¿Entiéndenlo? No le lleva nada. No le lleva nada. Pero el perseverar en Jesús no es difícil ni es imposible. Solamente es con la ayuda de Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso el que ama a su amado, siempre va a estar con su amado. El que ama a Jesús, siempre va a estar con Jesús y siempre lo va a reconocer que Jesús es Dios. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Como muchos religiosos declararon, muchos. Yo no sabía, decían los religiosos cuando estaban convirtiéndose a Jesús, cuando estaban recibiendo a Jesús. Declararon los religiosos y dijeron, yo no entendía, no sabía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo no sabía que el camino era una persona. Yo no sabía que la verdad era una persona. Yo no sabía que la vida era una persona. Ahora yo entiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios Todopoderoso. Religiosos, recibiendo a Jesús. Como usted y yo hemos nacido de nuevo. Con quebrantamiento, con arrepentimiento. Nos hemos arrepentido nosotros ante Dios Todopoderoso. Pero han pasado años. Se cansaron y empiezan a venir con Marcos 13:32. Más bien digo que bien que han venido. Antes que sigan en su ignorancia. Cuide su alma. Cuide su alma. Ahora vamos a aprender cómo el Hijo o la hija de Dios tiene la revelación del Espíritu Santo. O si quiere tenerlo, tiene otro tipo de conversación. Tiene una forma de conversación, de comunicación. Ponga atención. Jeremías capítulo 33.
Jeremías capítulo 33, versículo 2 al 3. Jeremías capítulo 33, versículo 2 al 3. ¿Qué dice? Así dijo el Señor que hace. Muy bien. Está diciendo, así dijo Jesús, el que crea. Bien clarito. ¿Qué más dice? El Señor que la forma para afirmarla. Jesús lo afirma. La forma, le da la forma correcta. La tierra, el sol, la luna, las estrellas, el ser humano, los animales, los insectos, las aves, todo. Las plantas, todo lo que existe, Jesús lo creó y le ha dado forma. Y con esa forma se ha afirmado, es decir, ahí se quedó. ¿Te conoce la rosa? Muy bien, así lo hizo Dios. ¿Usted conoce un ganado vacuno? Así lo hizo Dios. No hay nada deforme en toda la creación que Dios ha hecho. No hay nada deforme. Entiéndalo. ¿Qué más dice? Jesús es su nombre. Jesús crea, Jesús forma y Jesús es su nombre. En el Antiguo Testamento, Yahvé es su nombre. Entiéndanlo. ¿Quiere usted leer la Torah? En Torah está Yahvé. Muy bien. Entonces, cuando usted sabe que Jesús crea, que usted sabe perfectamente que Jesús forma y afirma, y usted sabe su nombre, Jesús es su nombre, ahora usted tiene que estar seguro que Jesús es Dios. Porque tanto en Juan 1:3 en Salmos en el capítulo 1, claramente nos habla de Jesús. Y en todo, desde Génesis hasta Revelación, todo el rato nos habla de Jesús. No es, oiga, el Nuevo Testamento que habla de Jesús. Habla desde Génesis hasta Revelaciones, todo es Jesús. Todo es Jesús. Entiéndalo, por eso dice, solamente ha sido dado un nombre, sobre todo nombre, ha sido dado a los hombres, para que crean. Eso es claro. Eso es claro. Bueno, ¿qué más nos dice? Cuando usted ya sabe que Jesús crea, cuando usted ya sabe que Jesús da forma y afirma, cuando usted sabe que Jesús es su nombre, el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús. Ahora viene el verso 3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Está entendiendo? Vamos a aclarar esto. Por eso dice, clama a mí. Usted tiene que clamar. ¿Y cuándo se clama? En oración. Orar es conversar, dialogar. Por si acaso. No es agarrar su carita de darme un, compungidito ahí, tristón. No, sea triste, sea alegre, eso no es el tema. El orar es diálogo. No es queja, es diálogo. Hablando con un Dios todopoderoso. Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Jesús es Dios y ese es el único que nos va a salvar. Nadie más nos va a salvar.
Es eso lo que tenemos que reconocer. Eso es el diálogo que tiene que usted tener. No es eso las enseñanzas cerradas, decir, Señor, dame oro, plata. Dame casas, bienes, terreno, dame pareja, dame hijos, dame eso. Oiga, si usted entiende lo que Jesús dice claramente, que debemos buscar el reino de Dios primeramente. Decir en las oraciones, busquemos a Dios Todopoderoso y arrepintámonos de nuestros pecados y cambiemos nuestra forma de ser. Cambie su forma de ser. Nadie le va a cambiar, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni ningún medicamento. Solamente Jesús lo va a cambiar. Cuando usted haga eso, hermano, y le diga, gracias Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, porque ahora soy perdonado y soy limpio. Ahora vienen pues las añadiduras. Todo les es añadido, sin que usted pida. Sin que usted pida, todo les es añadido. Por eso lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, primero es buscar a Jesús. Primero es buscar a Jesús. Jesús es justo. Él es justo. Cuando una persona busca a Jesús, Jesús le hace justicia. Es decir, a usted lo lava, lo limpia de toda su maldad. Miren, lo santifica, luego lo justifica. Eso ocurre en la milésima de segundo. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Yo sé, estamos aquí un poco haciendo énfasis en algunas palabras. No sabes. ¿Qué diferencia entre saber y conocer? Porque estamos hablando de eso, porque unos dicen, conoces. En unas versiones dicen conoces, pero la palabra de Dios dice no sabes. ¿Qué diferencia existe entre saber y conocer? Saber es un verbo que se utiliza para el conocimiento de las habilidades que tenemos. El saber es un verbo que se utiliza para el conocimiento y las habilidades que tenemos. Sabes. Vamos a seguir. El conocer es un verbo que se utiliza cuando estamos familiarizados con algo. Mira la diferencia. Mire la diferencia. El saber se utiliza para el conocimiento, es decir, usted conoce. Cuando se dice sabe, usted conoce y las habilidades que tiene. Y el conocimiento es cuando estamos familiarizados con algo. Es decir, con algo o con alguien. Estamos familiarizados. No tenemos conocimiento. Como la computadora. Está familiarizado usar la computadora. Pero si arruina la computadora, no conoce cómo arreglarlo. No sabe, mejor dicho, cómo arreglarlo, pero sí conoce. Esa es la diferencia. Por eso la palabra de Dios nos dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Oye, te voy a dar conocimiento, te está diciendo el Señor. Te voy a dar conocimiento. Te voy a dar conocimiento
para que sepas. Eso te está diciendo. No te está diciendo para que no conoces. No te está diciendo te voy a familiarizar a cómo vas a usar la computadora. No te está diciendo eso. Por eso debemos saber de Jesús. Tenemos que tener el conocimiento. ¿Quién es Jesús? Por eso uno dice, mi Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué le da vergüenza a usted decir que mi Jesús es Dios Todopoderoso? Oiga, las personas que se le opongan, se les rían, oiga, usted le está mirando a esa persona directito al lago de fuego. Y usted sentirá pena, espero que no se sienta alegre. Ni pena puede sentir, sino hacerle hablar, o si no, ya hay gente que son perversas, que no entienden. Así como Coré, así como Caín, así como Cam. Muchos. Van a ser lanzados al lago de fuego. No hay eso que Caín va a salir, lindo, va a salir libre, con tanta barbaridad que ha hecho. O como Esaú. Entiéndanlo, como Ismael. Muchos. La palabra del Señor enseña claramente cómo son, como Saúl. Entiéndanlo. Por eso hay gente que se alegra, ¿no? Quieren ahí provocarlo al evangélico o a la evangélica queriéndole molestar. Están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo. Por eso claramente dice nosotros, ¿a quién tenemos? A Jesús, nuestro vengador. Por eso Jesús va a agarrarlo primero a Satanás y a los demonios. ¡Paca! Mandó al Hades, mandó a la muerte, mandó al mar, lo hizo desaparecer. Y la tierra igual lo hizo desaparecer. Y tiene cada uno su significado, porque Dios los ha castigado. Y eso lo vamos a ver después. Muy bien. Marcos 13:32. Puede entenderse el término hijo, ahora los que queremos un poquito hablar, el término hijo al ser humano creyente, como también puede entenderse que se refiere a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros a qué se refiere ese término? Es decir, la palabra, el término hijo. Porque no dijo hijo del hombre. El hijo del hombre no dijo Jesús, dijo ni el hijo. No sabe. ¿Cómo podemos estar seguros de que se refiere ese término? Es fácil cuando usted estudia la palabra de Dios y entendió Jeremías 33:2-3. Para saber la respuesta, el hijo o la hija de Dios, estudie 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Está entendiendo? Cuando usted ha leído y entiende perfectamente Jeremías 33:2-3, donde dice claramente, Dios crea, Dios forma y afirma, y su nombre de Dios es Jesús. Y en el verso 3 claramente dice, clama a mí y te responderé, no yo. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ya si ha entendido eso perfectamente, entonces ahora usted se va a poner a estudiar 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7.
Y vamos a seguir ese mismo capítulo, algunos versos más. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6? Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Me está entendiendo? Se lo voy a leer así por partes para que usted entienda. Hablamos sabiduría entre perfectos. ¿Listo? Hijo, hija de Dios, no se está reuniendo usted para chismear. No está reuniéndose usted para saber, uy, yo soy el más capo o la que más sabe. Dice la palabra de Dios, hablamos sabiduría entre perfectos. El hijo de Dios tiene que ser perfecto. ¿Cómo puede ser perfecto si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar? Si con un versito ya le quieren hacer cambiar para que diga usted Jesús no es Dios. Imagínense cómo los religiosos, guiados por Satanás y los demonios, lo quieren a usted tentar y confundir. Y aquí la palabra del Señor dice, hablamos sabiduría entre perfectos. Usted no puede hablar la palabra de Dios de memoria. Ahorita me acordé que el pastor o el evangelista dijo una vez, ese pastor evangelista dijo de una vez, olvídese de hablar así. Usted tiene que hablar de Dios, de Jesús, no del pastor, no del maestro, no del evangelista, no del profeta, no del apóstol. Usted tiene que hablar de Jesús. Nada más. Por eso la conversación es entre perfectos. Entienda, estudie, conocer, desglose la palabra perfectos. ¿Qué es perfección? Lo que el mundo a veces les dice, no seas extremista, no hay que ser extremista, no hay que ir al extremo. No existe eso en el Hijo y la Hija de Dios. En el Hijo y la Hija de Dios existe perfecto, tiene que ser perfecto. Conocedor de la palabra, tanto usted sea varón, sea mujer. No existe aquí, no, el varón no más. No es así. El varón y la mujer. Dios ha creado al varón y a la mujer. El varón y la mujer tienen que ser perfectos en la palabra de Dios. Bien claramente. ¿Y qué dice? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Está entendiendo? No nos interesan los índices, las estadísticas que haga el mundo, con esas mentiras de decir nosotros hacemos una estadística, qué lindo había sido leche la Biblia, te saca del estrés, te sana, te da tranquilidad. Un mundo, sabiduría del mundo. Por eso bien claramente, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Eso significa, se hacen polvo, es nube, lo que usted quiera llamarlo. No es consistente, no es duradero la sabiduría de este mundo. Entiéndalo. Hay muchos que sacan, dicen, el experto y ¿qué se llama? Aquellos que no creen en Dios, lo ateo. Reconocieron a Dios. ¿Qué tal eso? Reconocieron que existe a Dios.
Eso a mí no me interesa, ni a usted le debe interesar. Por eso la palabra dice la sabiduría de este siglo. Nosotros no hablamos sabiduría de este siglo. Entienda. Hablamos sabiduría entre perfectos. Hablamos conocimiento de la palabra de Dios. Hablamos saber la palabra de Dios. No conocer, saber la palabra de Dios. No hay eso. ¿Conoces la palabra de Dios? No existe. Saber la palabra de Dios es lo que sí vale. Entiéndalo. Lo que nos da a entender que el Hijo y la hija de Dios no tienen una conversación insulsa, menos imperfecta. Porque cuando se habla de la palabra de Dios, se habla sabiduría entre perfectos. Lo que significa que el Hijo y la hija de Dios no tiene conversación vaga, como lo realiza cualquier erudito de este siglo o el mundo. Que sus palabras son banales, vacías, que se deshacen, no tienen sustento ni es sostenible. Entiéndalo. Entiéndalo, hermano, hermana. Para ustedes, hermano, todo lo que estoy aquí hablando con ustedes, compartiendo, también se comparte en las redes sociales. Todo lo que está escrito. Para que usted sepa. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Listo. Ese es el Hijo, la hija de Dios. Entienda. Entienda. Ese es nuestro lenguaje. Es el lenguaje que Dios ha hablado en Marcos 13:22. O digo 13:32. Entiéndalo. Que dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría ocultada. Eso es lo que ha hablado Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 32. Entiéndalo. Jesús, Dios Todopoderoso, habló sabiduría de Dios en misterio, es decir, la sabiduría ocultada. Entienda, por eso muchos incrédulos jamás van a poder entender la palabra de Dios, aun cuando lo lean de tapa a tapa. Jamás van a entender. Jamás, porque son incrédulos, hechiceros, brujos, lo que se llaman, vudú, lo que se llamen. Van a irse al lago de fuego. Por eso el Hijo habla sabiduría de Dios en misterio, sabiduría ocultada. Entiéndalo. ¿Qué más dice? La que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Imagínense la palabra de Dios, la sabiduría de Dios ocultada está en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuándo va a venir Jesús, estudie la palabra de Dios. Y la sabiduría ocultada se va a hacer luz en usted. Y se cumple lo que está en Jeremías 33:3. Grandes y dificultosas que tú no sabes. Así que no va a existir como ahora están existiendo. Uy, va a haber el año tal, el año 24, el año 23, el año 20, el año 18, el año 1900. Errores tras errores. Estudie la palabra de Dios. Y va a hablar
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada. Entiéndalo, entiéndalo. Hermano, hermana, por eso la salvación, ¿quién nos da? Jesús. ¿De dónde proviene la salvación? De Jesús. ¿Quién salva? Jesús. No hay más. Miren lo que Dios Todopoderoso nos ha revelado. Por eso nosotros amamos a nuestro amado. Por eso tenemos que estudiar su palabra. Para entender, tener una sabiduría entre perfectos y conocer esa sabiduría ocultada. Para los incrédulos jamás se va a hacer luz. La palabra dice, teniendo ojos, teniendo orejas o teniendo oídos, si quiere entenderlo, aun cuando viendo no van a ver nada. Aun cuando oyeren no van a entender nada. El incrédulo es así. Puede mirar, puede escuchar, pero no ve nada, ni escucha nada. Entiéndalo. ¿Y usted qué está pensando, hermano, hermana? Que con solamente asistir a la congregación, listo, voy a saltar, brincar, estoy salvo. Está perdiendo usted su tiempo. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto para que cuando converse con otro hermano, otra hermana, tiene que haber un diálogo perfecto. Entiéndalo. Entiéndalo. Cuando leemos este verso, es decir, 1 Corintios 2:7, él o la creyente que estudia la palabra de Dios va a hablar sabiduría de Dios, el misterio. Es decir, la sabiduría ocultada. Por esta sabiduría ocultada lo estableció Jesús el Cristo en el principio para nuestra salvación. Es decir, nuestra gloria. Eso es nuestra gloria, la salvación que Jesús nos va a dar. Hermano, hermana, el que es perseverante, ese va a lograr. O usted que está diciendo, yo ya estoy casado y no tengo hijos. No tengo hijos. Ya no quiero a Dios, ya se perdió. Yo le pido a Dios que me dé casa y no tengo casa. Ya no quiero. Perdió. Entienda. Dios sabe todo de usted. El único que sabe, el único, Jesús, Dios Todopoderoso, sabe todo, desde el vientre de su madre hasta la edad que usted tenga. La edad que usted tenga. Él sabe, Jesús sabe todo de usted. Y empieza a desechar eso que el diablo sabe todo de usted. El diablo no sabe ni su nombre. Entiéndalo. Entienda. Jesús es Dios. Su nombre, sobre todo nombre. Jesús es un nombre de poder. Entiéndalo. Entiéndalo. Entonces, Jesús nos da salvación. Esa es nuestra gloria. La gloria que Dios nos está diciendo, ven a mi reino. ¿Saben qué es eso, hermano? Que Jesús te diga a ti, seas varón, seas mujer, te dice, ven a mi reino. Ya no vas a estar aquí, en esta tierra.
Ya no va a estar en este mundo de engaño, de lo peor. Hay dolor y sufrimiento porque no creen en Jesús, no confían en Jesús. Por eso hay dolor y sufrimiento. Entiéndalo. Todo aquel que empieza a convertirse, se arrepiente de sus pecados y busca a Jesús, llega a tener gozo y paz. Entiéndalo. Ya harto hemos enseñado. Y usted también lo lee. No esté buscando las riquezas. No le digo que sea un pobretón. Por eso hemos aclarado muchas veces. ¿Está comprendiendo, hermano? Ningún hijo o hija de Dios habla con sabiduría de este siglo, porque solo es palabrería, cháchara, hueco, vacío, nada edificante. Por eso la sabiduría de este siglo no lleva al reino de Dios, claro como el agua. Así que cuando usted se reúna, no hable pues de las cosas banales. ¿Qué hacemos con este gobierno? ¿Qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos? Oiga, un ratito. ¿A qué ha venido? A tener una conversación sabia entre perfectos, o a tener usted una conversación de este siglo. Entiéndalo, hermana. Tenemos nosotros que tener una conversación entre perfectos. Entiéndalo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2:10? 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos los reveló a nosotros por su Espíritu. Gloria a Dios. Ahí está. Entienda las cosas ocultas, la conversación, la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Nosotros lo hablamos, los hijos, las hijas de Dios lo hablamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos los ha revelado. ¿Amén? Entiéndalo. Entienda, por eso la palabra de Dios no existe. Qué cosa difícil, que Pedrito había dicho que es muy difícil entender a Pablito. No hay eso. No existe. Dios Todopoderoso ha escrito su palabra. Y Dios Todopoderoso, es decir, Jesús, nos va a enseñar su palabra. Y Jesús dijo claramente: te voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él te va a revelar muchas cosas que tú no conoces. Entonces, tome la palabra de Jesús y acepte que el Espíritu Santo le revele a usted la palabra. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso en 1 Corintios 2:10, ¿qué dice? Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Cómo lo sé esto? ¿Cómo lo sabe usted? Únicamente porque el Espíritu de Dios nos lo reveló. A ningún incrédulo, religioso, idólatra, hechicero y otros que no confían en Jesús, jamás les será revelado. Claro, cristalino, como el agua de la lluvia. Así que incrédulos, idólatras y demás otros, nomás hablo de los hechiceros, de esos que mienten y engañan, no van a entender jamás nada, aun cuando estén agarrando ahí una cruz, una supuesta Biblia. Nada les va a ser revelado por Dios.
Solamente el Hijo y la hija de Dios y aquel que recibió el Espíritu Santo. ¿No? Entiéndalo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Paréntesis. Nosotros tenemos 3 bautismos: agua, espíritu y fuego. Usted cuando se convirtió, macanudo, levantó las manos, nació de nuevo en agua. ¿Quién lo bautiza con el Espíritu Santo? Ningún ser humano. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con fuego? Jesús. Entiéndalo. Entiéndelo. Muy bien, por eso es que nosotros lo sabemos. Porque el Espíritu de Dios nos los reveló. Por eso aquellos que son incrédulos, ateos o estos supuestos científicos que hacen estadísticas para confundir, para tentar, podrán leer la palabra de Dios, podrán desmenuzarlo palabra por palabra, pero jamás tendrán la revelación. Nunca van a tener la revelación. Jamás. Cuando lean Marcos 13:32, a estos incrédulos les llega una confusión total y afirman erróneamente, más aún al utilizar palabras sueltas sin estudiar el contexto del libro, o mejor, el contexto de toda la palabra de Dios, saldrán siempre confundidos. Para estos incrédulos se les repite, Jesús es Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Todo se les repite a los incrédulos. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús habló cuando estaba hecho carne. Acuérdese esto. Cuando vino aquí a la tierra, hizo muchos milagros y la gente no le creía. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Haciendo tantos milagros y no le creen. Cuanto más serán tan escépticos si Jesús le dijera, yo sé el día y la hora, pero no le creerían. Por eso les dijo, ni el Hijo sabe. ¿Está entendiendo? Recuerde, Jesús dijo, yo vengo del cielo, y tampoco le creyeron. ¿Entendió? Entonces, Marcos 13:32. Cuando los incrédulos leen esta sabiduría oculta, quieren manifestar y decir que Jesús no es Dios. No es así. Jesús es Dios. Jesús es Dios y el Espíritu Santo lo ha revelado. Jesús es Dios. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a hacer muchos milagros y la gente no le creyó. Lo insultaron más bien. Le dijeron que venía de lo malo. ¿Qué tal eso? Tantos milagros que ha hecho. Los milagros son palpantes, que están escritos tanto en la palabra de Dios como en la historia universal. Pueden leerlo. En la historia universal dice, se habla de un personaje que le dicen maestro, que hacía muchos milagros. Ahí está. La historia universal para los incrédulos. Por eso, claramente, hermano, si Jesús les hubiera dicho, yo sé el día y la hora, tampoco hubieran creído. Si Él dice, yo vengo del cielo, yo no soy de esta tierra, yo soy de arriba, no le creyeron. En otras palabras, si usted explica a un incrédulo Marcos 13:32, tampoco le van a creer a usted.
Porque Marcos 13, versículo 32, es un misterio, es decir, la sabiduría ocultada, solamente es revelada para el creyente, para el hijo, hija de Dios. ¿Entendió? Por eso en Juan 8:23, ¿qué dice? Y les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ni le entendieron. Ni le entendieron toditos los que escucharon esto cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Ni le entendieron. Por eso Jesús sigue vivo. Sigue vivo. Para el incrédulo sigue muerto. Para aquel hechicero sigue muerto. Pero para el Hijo, hija de Dios, Jesús está vivo. Nunca murió. Jamás murió. Entiéndalo. Entiéndalo. Jesús es el principio y es la eternidad. Jesús es Dios. Por eso no existe eso de que, bueno, a ver, ¿qué has querido decir? No, está escrito aquí, ni el Hijo sabe. Por eso, hermano, estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Y para que tenga con otros hermanos una sabiduría entre perfectos. Entre perfectos. Tiene que ser perfecto en conocer la palabra de Dios. Usted estudia la palabra de Dios porque ama a su amado. No se olvide. Los hijos y las hijas de Dios tienen este privilegio de tener la revelación del Espíritu Santo solo por confiar en Jesús el Cristo, que es Dios Todopoderoso. ¿Entendió? Usted debería estar brincando, gozándose, diciendo gloria a Dios. Solamente los hijos y hijas de Dios tienen la revelación. Nadie más. No hay aquel que diga yo soy cristiano y sea un idólatra, sea un hechicero, sea un corrupto. No existe eso. Para esos no hay revelación del Espíritu Santo. Entiéndelo. Para ellos están con la sabiduría de este siglo. Para ellos están con los príncipes de este siglo que se deshacen. Se hacen. ¿Qué podríamos decir? Gas, aire, ¿qué cosa? Son vacíos. Pueden escribir lo que quieran. No tienen nada de la sabiduría de Dios. Nada perfecto, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Para que usted ahora entienda un poco más, seguiremos leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Se está dando cuenta que casi la respuesta de Marcos 13:32 había estado en Jeremías 33, 2, 3, había estado en 1 Corintios capítulo 2. Antes, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Antes, como está escrito, lo que ojos nunca vieron, ni orejas oyeron, ni el corazón de hombres subió lo que Dios preparó a los que lo aman. ¿Entiende? Hermano, hermana, Dios está haciendo muchas cosas para que el hijo, hija de Dios, cuando se vaya con Jesús va a ver muchas más maravillas que aquí en la tierra. Sea perseverante, hermano, hermana. No ponga
obstáculos usted mismo. No se ponga. Estudie la palabra de Dios. Estudie. Yo no le voy a decir estudie 5 minutitos, 1 minutito, 10 minutitos. Yo le digo, ¿usted cómo ama a Jesús? ¿Cómo usted lo ama? Yo lo amo mucho. ¿Cuánto tiempo estudió la palabra de Dios? Hay silencio. Fácil es decir, yo amo a Jesús. Pero no hay obra. Solamente hay palabrería. Yo amo a Jesús. Y no lee nada. Lea y estudie. Y tenga una sabiduría entre perfectos. Hable sabiduría entre perfectos. No hable con otras personas que nada tienen que ver. Es decir, tienen sabiduría de este siglo, de este mundo, que son banales, que se deshacen. Muy bien, ¿qué dice? ¿Qué más en el verso 11? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así que, incrédulo, nada vas a poder ocultar. Ateo, nada vas a poder justificar. Hechicero, nada vas a poder justificarte. Entiéndalo. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no espíritu del mundo, mas el Espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Entiendan, nosotros no hablamos con palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu Santo, acomodando, entienda, lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que habla el Hijo, hija de Dios. Ese es lo que hablamos, la sabiduría entre perfectos. Se acomoda, el diálogo se acomoda, llevando lo espiritual a lo espiritual. No como ese religioso que le habló al cristiano. La carne o lo del mundo, lo que usted quiere entenderlo. Queriendo hablar de lo espiritual. No se puede acomodar. No se puede acomodar las cosas del mundo a las cosas de Dios. Jamás. Por eso nosotros bien claramente nos dice, hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, ateo, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Está entendiendo? Comprenda. Hay mucha sabiduría ocultada. Y esa sabiduría ocultada nos va a ser revelada solamente por el Espíritu Santo. Ahí se cumple Jeremías 33:3. Entiéndalo. Pero el espiritual examina ciertamente todas las cosas. ¿Está entendiendo? El espiritual examina ciertamente todas las cosas, mas él de nadie es entendido. Él se refiere a Jesús. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, Dios Todopoderoso, nos examina a nosotros completamente.
Pero no hay un ser humano que pueda examinarlo, Jesús. Peor al Padre, peor al Espíritu. Entiéndalo. Entiéndelo. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Jesús el Cristo. Usted debería estar brincando. Tenemos el conocimiento de Cristo, dice. El entendimiento de Jesús el Cristo. Sabemos. Estamos diciendo, sabemos de Jesús el Cristo. Cuando yo digo sabemos de Jesús el Cristo, ya hemos entendido qué es saber y qué es conocer. Usted sabe perfectamente que Jesús es Dios Todopoderoso. El Padre es Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Y Dios Todopoderoso es uno. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Hijo, hija de Dios. ¿Entendió? Entonces sabe que Jesús es el Cristo, Dios Todopoderoso, y todo lo sabe. Amén. Y ahora agárrese de Juan capítulo 8, 47. Juan capítulo 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Les repito. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén.